si nosotros tenemos el sello de Dios o no. Bien, tierra, porque dice que no hagáis daño, ¿qué? A la tierra. Vamos a ver qué significa la palabra tierra. Apocalipsis 14, 3 y 6 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, o sea, los 144,000, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando hable de la tierra, el contexto bíblico está hablando ¿de quién? De los seres humanos. Por eso dice, no hagáis daño a la tierra. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que cuando la Biblia dice no hagáis daño a la tierra, se está refiriendo no hagáis daño a los habitantes de la tierra, hasta que no hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. O sea que esa es la misericordia de Dios, todavía se está extendiendo en esta hora a cada uno de nosotros y tal vez a las personas que nos están escuchando en esta hora. Mar, ¿por qué habla del mar? No hagáis daño al mar. ¿Qué significa el mar también en la Biblia? Isaías 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. En el tiempo del fin, el remanente, está hablando el contexto bíblico de Isaías 60, es el remanente en el tiempo del fin. Y dice, ¿quiénes van a buscar del remanente en el tiempo del fin? La multitud del mar. Muy importante. Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Importante, va a venir un conocimiento de la palabra de Dios en el tiempo del fin, así como las aguas cubren el mar. O sea, ¿sobre quién va a venir ese conocimiento de la palabra de Dios? Sobre las personas de esta tierra. Árbol, o sea, el mar también simboliza a personas. Árbol, porque dice, no hagáis daño sobre ningún árbol. Mateo 3, 8 al 10. ¿Con qué compara la Biblia a los árboles? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan. O sea, Juan el Bautista. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Cuando hablaba de árboles, cuando hablaba de buen fruto, ¿a quién se estaba refiriendo Juan? A nosotros. Si nosotros no damos buen fruto para la gloria de Dios, en el tiempo del fin vamos a ser ¿qué? Cortados. ¿Y echados dónde? Al fuego que ha de venir. Apocalipsis 7:3. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño sobre la tierra, sobre el mar o sobre ningún árbol, o sea, sobre los seres humanos, en otras palabras. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo saber si ya nosotros hemos sido sellados? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6. ¿Dónde van a ser sellados los siervos de Dios? ¿Dónde van a ser sellados? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde tenían los 144,000 escrito el nombre de su Padre y del Hijo de Dios? ¿Dónde? En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 6, 1 y 8, ¿qué nos dice? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que pongamos por obra, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 6. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como ¿qué? Frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere el Señor marcar en nuestra frente? ¿Qué, hermanos? Sus mandamientos. Su ley. Bien. Éxodo 28:36. ¿Qué nos dice? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de ¿qué? De sello.
¿Qué decía? ¿Qué debía de ser esa lámina? ¿Qué debía decir? Santidad ¿a quién? ¿De quién está hablando ahí? Más o menos nosotros sabemos el contexto, conocemos la historia. En el libro de Éxodo, cuando se levantó el santuario en esta tierra, en el desierto, se nombró el sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón, hermano de Moisés. Las vestiduras que Dios ordenó que se hicieran para el sumo sacerdote eran especiales. Eso tiene un significado muy hermoso, que eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Pero parte de esa vestidura del sumo sacerdote era una lámina de oro que se grababa en oro y era puesta sobre la frente del sumo sacerdote. Y esa lámina leía las siguientes palabras: santidad ¿a quién? A Jehová. Ahí ustedes ven el sumo sacerdote, esa era la vestidura del sumo sacerdote en ese entonces, y ahí ustedes pueden ver la lámina de oro en su frente, el pectoral y toda esa vestidura hermosa que el sumo sacerdote, que era símbolo de quién, de Cristo, representante de Cristo, por eso debía leer en esa lámina santidad a Jehová. Bien, ese sumo sacerdote era el que hacía intercesión, óigalo bien, por el pueblo de Israel. ¿Ante quién? Ante Jehová. ¿Se imagina usted el trabajo? El trabajo del sumo sacerdote, entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Jehová. Imagínense ustedes, hermanos, si yo entrase ahí con pecados en mi vida, ¿qué sucedería? Moría instantáneamente. O sea, ese sumo sacerdote, me imagino yo, que entraba temblando el día de la expiación, porque tenía que entrar purificado completamente de todo rasgo de pecado. No podía haber pecado delante de la presencia de Dios. Éxodo 28:38, que nos dice: y estará sobre la frente de Aarón, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Santidad a Jehová. El Señor nos llama a nosotros a vivir una vida ¿de qué? De santidad. Muy importante. Jeremías 3:3. Noten lo que dice, el lenguaje que usa Jeremías, diferente al que usted está usando Éxodo. Jeremías 3:3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Hoy se habla mucho dentro de la iglesia, se habla mucho de la lluvia tardía que va a caer sobre la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos años nosotros llevamos escuchando ese mensaje? Pero dice ahí Jeremías que se detuvieron las aguas y faltó la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque el pueblo profeso de Dios en ese entonces, en los tiempos de Jeremías, tenía ¿qué? Frente de ¿qué? De ramera. O sea, estaba viviendo una vida de pecado. La lluvia tardía o el Espíritu Santo no se puede derramar sobre una iglesia que esté viviendo en pecado. Por eso Dios le dice a Aarón: hagan esa placa de oro y póngala sobre la frente del sumo sacerdote y escriban las siguientes palabras: santidad a Jehová. Oigan bien esa declaración que vamos a leer a continuación. Si ustedes quieren apuntar la referencia, la pueden anotar. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Nosotros nunca vamos a recibir el sello de Dios mientras en nuestros caracteres todavía hayan ¿qué? Manchas de pecado. Eso es muy importante. Preste mucha atención a lo que sigue diciendo. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Joyas de los testimonios, el tomo 2, la página 69. Ustedes pueden leer esa declaración ahí. ¿Cuándo va a caer la lluvia tardía entonces? Sobre la iglesia, que se está predicando eso por muchos años desde que yo conozco este mensaje. ¿Cuándo va a caer esa lluvia tardía? Cuando seamos sellados. Y para poder ser sellados, tenemos que estar ¿qué? Limpios y purificados de todos nuestros pecados. O de lo contrario, la lluvia tardía nunca va a caer sobre la iglesia. Santidad de Jehová.
Salmo 29:2, ¿qué nos dice? Dad a Jehová la ¿qué? La gloria, debida a su nombre, y adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. Ustedes saben que ese versículo 2, ¿qué nos recuerda? ¿Qué mensaje nos recuerda el versículo 2 del Salmo 29 que acabamos de leer? Apocalipsis, ¿qué? 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, para nosotros poder darle gloria a Dios o adorar a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, tenemos que estar viviendo una vida de ¿qué? De santidad. Eso es el mensaje del primer ángel. Por eso es que esos mensajes tienen relevancia para este tiempo del fin, porque antes de que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, esos mensajes tienen que darse al mundo y tienen que formar parte de nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de santidad para poder morar con el fuego eterno o el fuego consumidor, sin ser consumidos o sin ser destruidos. Isaías 35:8, noten lo que nos dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Dónde? En la tierra nueva, en el cielo. Noten cómo dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, o sea, Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cómo va a ser llamado ese camino allá en el cielo? ¿Camino de qué? De santidad. O sea, solamente los que han vivido una vida de santidad podrán alguna vez caminar por ese camino. Así que si usted escucha un mensaje en su iglesia contrario a lo que nosotros estamos estudiando en esta hora, es un mensaje que no está aprobado por una así, dice Jehová. Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ahí, mi pastor en la iglesia dice que sí, que vamos a ver a Dios, no importa que estemos pecando hasta que Cristo venga. La Biblia dice todo lo contrario. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenía Aarón grabado en su frente? ¿Santidad a quién? A Jehová. Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué nos dice? Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, viene de santidad, que os apartéis de ¿qué? De fornicación o de pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Apartarnos de todo el pecado. ¿Estamos viviendo en pecado? ¿Estamos acariciando algún pecado por ahí oculto? Tenemos que apartarnos de él y empezar a vivir una vida de ¿qué? De santidad o santificación, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Vuestra qué? Santificación. Vamos a ver qué dice el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor. Aún esto llega hasta el fondo, hasta el matrimonio. Hoy se enseña, y esto para los ministros que tal vez nos están viendo a través de este video, los famosos seminarios matrimoniales. Estos ministros se atreven a enseñar y a decir que todo es permitido mientras se haga dentro de las 4 paredes del dormitorio. Tengamos mucho cuidado con eso, porque dice claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Efesios 5:26, para santificarla, o sea la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a ser santificados? ¿A través de qué?